están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. ¿Cómo estás, Augusto? Un placer estar con vos. ¿Cómo te va, Luz? Buen día. La verdad que un programa hermoso viene, ¿no? Tenemos un programa súper completo. Vamos a meternos en distintos conflictos y en distintos hechos que se han dado a lo largo de esta semana. Vamos a analizar qué es lo que ocurrió en Bielorrusia. En realidad, no puntualmente en Bielorrusia, sino por la desviación por parte del gobierno bielorruso de un avión y la detención de un periodista disidente. Exacto, situación que ha generado bastante controversia en toda la comunidad internacional, distintas posiciones y justamente cómo se empieza a mover el mapa geopolítico en relación a esta situación en particular. Exacto. Además, tenemos también elecciones en Perú el próximo domingo, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, una segunda vuelta bastante cargada desde los polos y con atentados entre medio que también han existido denuncias encontradas. Exactamente. También vamos a actualizar un poco la situación en Colombia. El estallido social se cumplió ya un mes, llevan varios días, más de un mes en base a estas protestas que comenzaron el 28 de abril. Vamos a meternos a analizar qué ha dejado estos días. También tenemos una entrevista, nos vamos a meter en las elecciones que se van a desarrollar mañana, domingo, en México, para lo cual vamos a entrevistar a alguien que es idóneo para explicarnos qué se vota. Exacto, vamos a estar en contacto con Carlos Lima, politólogo mexicano, justamente para interpretar de qué se trata este proceso electoral, que muchos analistas le llaman las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Exacto. ¿Por qué son tan importantes y son intermedias? De hecho, no definen presidencia, pero sí todo el marco político interno de México. Exactamente, todo un contexto vamos a analizar. Y bueno, por supuesto, como todas las semanas, vamos a traer este segmento de medio ambiente. Hoy, en un día especial, el Día del Medio Ambiente, vamos a tener a la participación de Belén Falapa, de la ONG Botellitas de Amor, para contarnos qué es esto de la isla de plástico. Exacto, de hecho la verdad que una propuesta interesantísima por parte de Belén y lo que representa Botellitas de Amor en esta ocasión con el tema que introduce Luz, así que no te vayas, quédate ahí y ahora te anticipamos lo que viene con este video. Ahora nos vamos a Bielorrusia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este contexto, esta situación que se dio el domingo 23 de mayo en cuanto al desvío de un avión que iba desde Grecia a Lituania, en donde estaba también un periodista disidente del gobierno de Alexander Lukashenko. Exacto, dando y generando una situación muy compleja que se presta a especulaciones, que se presta justamente a la interpretación de qué es lo que generó y por qué se desvía este vuelo. ¿Qué rol cumple Vladimir Putin en estas distintas perspectivas que se dan, sobre todo con los antecedentes de Crimea y con lo que para algunos críticos y sobre todo desde la perspectiva de la comunidad europea podría representar la intención de anexar a Bielorrusia a lo que es, formando una confederación con Rusia? Sí, igual de hecho ellos ya tienen una relación muy particular, exactamente, que es desde 1997, que se llama Estado de Unión, que básicamente lo que establece es una entidad supranacional en donde, que implica básicamente que estén integrando lo que serían sus estructuras civiles y militares. La cuestión es que esto ha llamado la atención de la comunidad internacional, de hecho ha exhortado a los distintos miembros de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, a pedir que en realidad esto se ha dicho que ha sido calificado como terrorismo de Estado y han pedido la liberación de Roman Protasevich, este periodista disidente. La cuestión es que lo que dicen que en realidad, ¿por qué? Porque tenemos que hacer un poco de repaso. Este domingo 23 se produjo un desvío de un avión de parte, digamos, que iba de Grecia a Lituania por parte de la torre de control de Bielorrusia, que cuando este avión atraviesa el espacio aéreo de Bielorrusia le envían un mensaje que supuestamente había una amenaza de bomba. No solamente le piden que se desvíe al aeropuerto más cercano, que supuestamente es el aeropuerto de Minsk, sino que además le envían un avión de combate para escoltarlo.
La cuestión es que cuando aterriza este avión, 4 personas, 4 agentes de la seguridad en realidad de la agencia de inteligencia bielorrusa ingresaron al avión y se llevaron detenido a Roman Protasevich y a Sofía Sapega, que es la novia de este periodista disidente. Entonces lo que están diciendo es que en realidad fue una excusa por parte del gobierno de Bielorrusia para detener a este periodista disidente que desde noviembre del año pasado tenía un pedido de captura por supuestamente estar organizando las protestas que son consideradas de violación del orden público y están prohibidas en Bielorrusia. La situación es delicada, sobre todo entendiendo lo que representa generar estas acciones, como la intervención sobre un avión de una fuerza de bandera de otro país, cuando van pasando por territorio nacional, por su espacio aéreo, poner un avión de combate para acompañar justamente, es la verdad que es delicado, y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de un Lukashenko que está en el poder desde 1994. Que hubo unas elecciones el año pasado. Hubo unas elecciones que están en duda, que de hecho hay varias críticas, sobre todo desde la comunidad europea, y esto conllevó también a que la comunidad europea se sentase entera, con sus 27 representantes. Sí. De hecho, se habla de que fue tal el hermetismo con el que se trabajó que ni celulares tuvieron los jefes de Estado justamente para poder interpretar en forma concreta qué es lo que estaba pasando. Sí, igual ahí anunciaron nuevas sanciones porque justamente la Unión Europea no reconoce las elecciones de agosto del año pasado, que derivaron en una serie de protestas. 30.000 personas fueron detenidas en las protestas de agosto de 2020 después de las elecciones, y la Unión Europea ya había implementado sanciones contra Bielorrusia. Ahora lo que hizo fue endurecerlas y también prohibió que cualquier aerolínea bielorrusa circule por el espacio aéreo comunitario. A esto Lukashenko lo que planteó justamente es que los más perjudicados iba a ser la comunidad europea, algo que cuesta entender un poco, pero también en este contexto te tenemos que comentar que Lukashenko tuvo una reunión, un encuentro, una bilateral con Vladimir Putin, con quien justamente está buscando apoyo económico, porque el impacto de estos bloqueos que se le están aplicando, estas sanciones, en un país que está bastante golpeado por el contexto de pandemia, que la situación sanitaria también es bastante compleja, y para Vladimir Putin puede ser una herramienta, de hecho, dado que la densidad demográfica no llega a 10 millones de habitantes, lo cual para Rusia es algo mucho más chico y le representa una potencial sociedad. De hecho, también algo importante para comentarte es que en la reunión que tuvieron en la Comunidad Europea, hasta el propio Víctor Orbán, que tiene una muy buena relación con Vladimir Putin, trató de correrse un poco de esta discusión, dado que la situación en la que ha quedado Lukashenko es bastante incómoda, y sobre todo también se estarían dando estas condiciones en cuanto a la necesidad económica por parte de Bielorrusia de generar más condiciones o de potenciar esta sociedad desde la perspectiva de Lukashenko con Vladimir Putin. Sí, igual hay que tener en cuenta justamente esta situación que vos mencionabas, la situación económica por la pandemia, por un proceso de recesión, y aparte que no tiene un gran apoyo por parte de la ciudadanía, porque de hecho se habla de que lo que son las encuestas privadas están prohibidas y las encuestas públicas no se dan a conocer al público, ¿sí? Se mantienen en el gobierno. Y después, en esta reunión de la Unión Europea, se está hablando de la posibilidad de afectarlo aún más todavía económicamente en el aspecto de tratar, porque por Bielorrusia pasan unos gasoductos que, bueno, justamente llega el transporte de gas de Rusia a Europa. Bueno, lo que estarían tratando de hacer es evitar que pasen por esos gasoductos, los que le replicaría, digamos, en el sentido de perder el derecho de paso, y además implementarían sanciones a la exportación de potasa. También lo afectaría porque es uno de los principales. De hecho, las referencias que hace luz es la principal herramienta de sostenimiento que tiene Bielorrusia, por lo cual también podría llegar a ser un daño definitivo para el país de no llegarse a un acuerdo o de no poder potenciar herramientas que lleven al diálogo. Con un Lukashenko que, como comentamos, está bastante bajo en imagen positiva, y también entender que el impacto que en realidad no se conoce la imagen positiva, ese es el tema. Es que aparte también interpretar que el impacto que han sentido por estas nuevas sanciones no se sienten ahora, sino que se van a sentir a largo plazo. En el mediano plazo, y eso puede llegar a ser muy complejo para la gobernabilidad justamente de Lukashenko. Exacto. La cuestión es muy crítica, esto que vos mencionabas de la relación con Rusia. Bueno, se reunieron el viernes pasado. Básicamente Rusia en cierta forma está apoyando a Bielorrusia. Hubo ahí un cruce entre Rusia y la Unión Europea, básicamente porque habían pedido que
se autorizara el desvío de un avión para no pasar por cielo bielorruso a una compañía de Grecia. La cuestión es que Rusia no lo aceptó, terminó no dando autorización, esto hizo que se cancelara el vuelo, generó rispideces con la Unión Europea, de hecho se está hablando de posibles más tensiones por el apoyo que está dando Rusia a Bielorrusia y esta posibilidad de que se anexionen los territorios. Hay que ver cómo sigue, pero la situación es que también se está pidiendo, se está exhortando que se libere a Roman Protasevich. Este joven periodista disidente es un periodista que ya desde 2019 se había ido de Bielorrusia, es bastante opositor, de hecho es en cierta forma activista en contra del gobierno de Alexander Lukashenko, y un día después de ser detenido apareció en un video supuestamente reconociendo su autoría en la convocatoria de manifestaciones y violación del orden público. Lo que están diciendo los familiares y sus distintos allegados es que en el video se lo ve claramente golpeado, mal, deprimido y que habría hecho esta confesión bajo amenazas, que es algo que ya se ha demostrado a lo largo de estos años con otros periodistas. Todo esto en un contexto en el cual se está potenciando y tratando de dar herramientas para una bilateral entre Vladimir Putin y Joe Biden. Hay que ver cómo se llega justamente a esta instancia en el sentido de que por ahí son varias las situaciones que se están dando. Hay que ver qué rol y qué posición toma la comunidad europea, dado que esta cumbre justamente sería en Ginebra, y de qué forma también llegan los distintos referentes. Hay que ver también cuál es la posición de Xi Jinping, presidente de China, en relación a lo que va a ser esta bilateral y ver justamente cómo puede jugar esta lógica de multilateralismo con estos conflictos que están creciendo. Exacto, hay que ver qué va a pasar, porque ahora faltan muy poquitos días para esta bilateral, que de hecho, hay mucha expectativa, qué es lo que va a pasar. Va a haber una exhortación por parte de Joe Biden para que Rusia apele a Bielorrusia y libere a Protasevich. La situación es bastante crítica, nosotros lo vamos a estar siguiendo, y como última novedad también de Bielorrusia es que esta semana se conoció que el gobierno bielorruso prohibió la salida de los bielorrusos por vía terrestre a otros países, salvo aquellos que argumenten que tienen un permiso de residencia permanente en un país extranjero. Estas medidas ya se habían aplicado durante lo que fue la primera ola de la pandemia, y ahora no se trata el argumento de la prohibición de salida por la pandemia, sino porque ha habido una ola masiva de bielorrusos que han estado tratando de salir del país. La situación es crítica. Totalmente, totalmente. Ahora nos vamos a nuestra región, nos vamos al Perú, justamente para analizar qué es lo que va a pasar este domingo en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Segunda vuelta, la cual tiene características bastante particulares en el sentido de que se dieron varias diferencias en cuanto a lo que fue el desarrollo de los discursos. Se habló de un concepto nuevo, podríamos decir, el perruqueo. Este concepto... El terruqueo, sí. Este concepto que justamente... Para nosotros es nuevo, pero para ellos es común. Sí, exacto. Lo que es triste es que por ahí existan estos conceptos, en el sentido de que se lo interpreta al terruqueo como fue una suerte de persecución, podríamos decir, tanto de medios de comunicación o como de estigmatización a los sectores progresistas y o de izquierda en relación a lo que son las propuestas, de tratar de básicamente criminalizar a sectores políticos. Sí, asociarlos con el terrorismo. La situación es bastante también polarizada en Perú. Mañana, domingo, se desarrolla esta segunda vuelta. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo, desde que se produjo la primera vuelta, unas elecciones realmente que han llamado la atención porque están en los dos extremos los candidatos. Pedro Castillo, por un lado, líder de la izquierda más radical, maestro, sindicalista, y por el otro lado, Keiko Fujimori, la hija del exdictador Alberto Fujimori, básicamente opuesta en sus lineamientos de derecha. Algo interesante es ver cómo se ha ido desarrollando, qué tipos de acuerdos han generado. Sí. Vemos por parte de Pedro Castillo que ha generado un acuerdo con Verónica Mendoza, la cual proporciona los equipos técnicos y le da una estructura un poco más concreta a lo que es la propuesta de izquierda. Por otro lado, Keiko Fujimori, que tuvo el apoyo de los candidatos liberales, para esta elección, en la cual justamente se pone en duda este concepto, el neoliberalismo de los 90, de los 2000 en un Perú que, si bien ha crecido en su PBI en los últimos 10 años en forma sostenida, evidentemente no ha representado una contención para todo su país. O sea, los peruanos en el interior tienen diferencias muy concretas y de hecho es ahí donde se ve fracturado el voto.
Lima con un apoyo muy concreto a Keiko Fujimori y en el interior y sobre todo en zonas andinas una propuesta muy de lleno hacia lo que es Pedro Castillo. Pedro Castillo. La cuestión es que, bueno, el domingo pasado se realizó este debate en donde fue el último debate a una semana de que se celebraran estas elecciones. Vimos a las dos personas, estos dos candidatos, tratando de lograr lo mejor de sí para convencer a los indecisos. Y de hecho el mismo domingo se conoció una encuesta en la que Keiko Fujimori, que venía atrás por 10 puntos, logró subir a 2 puntos de diferencia con Pedro Castillo por debajo. O sea que prácticamente un empate técnico. El tema es que en el debate vimos a una Keiko Fujimori mucho más agresiva, se puede llegar a decir, tratando de presentar un montón de lo que son propuestas de gasto público, y un Pedro Castillo mucho más sereno y tratando de apelar a su honestidad y a su persona como de dónde viene, ¿sí? Que es una persona humilde, trabajadora, un maestro, y hasta inclusive la trató a Keiko Fujimori como la líder de una red criminal. Hay que ver cómo se llega a los resultados de estas elecciones en los cuales han jugado todos los actores en Perú y donde sin duda la candidata de los sectores de poder, de las élites y también de algunos sectores en relación a lo que son los informes de consultoría han apoyado a Keiko Fujimori y es donde también se pone en duda por ahí este abrupto crecimiento en una semana de alrededor de 10 puntos. Entonces es ahí donde quizás las características de un Pedro Castillo tratando de manifestar más tranquilidad hace referencia a que la diferencia concreta puede ser un poco más amplia. De todos modos, esas dudas se van a disipar este domingo. Este domingo se van a conocer los resultados. También electoral. Es importante señalar esto del apoyo por parte de los medios masivos de comunicación y también lo que pasó hace 2 semanas atrás. El domingo 23 de mayo hubo un atentado en Braem que supuestamente se responsabilizó a Sendero Luminoso, este grupo guerrillero de la década del 80 que se habla de que en realidad habría desaparecido. La cuestión es que 16 personas fallecieron en Braem, que es una zona vinculada al tema de la cocaína, o sea, de las hojas de coca, y la cuestión es que se le adjudica a Sendero Luminoso porque traigo a colación esto, porque lo que hablan es que benefició a Keiko Fujimori, ¿no? Braem particularmente tiene la característica que desde esa zona salen alrededor de 400 toneladas de cocaína. El 70% de la cocaína peruana se generaría en estas zonas y con principal colocación en Estados Unidos, Brasil y Comunidad Europea. Exacto. En cuanto al atentado en sí, lo que hay que tener en cuenta es justamente la forma en la que lo han abordado sectores políticos, medios de comunicación y Fuerzas Armadas. Sí. Y ver la utilización política que también se haya generado, porque hay teorías que también planteaban que si esto justamente no fue un acuerdo entre sectores ex Sendero Luminoso, dado que Sendero Luminoso hoy por hoy no existe y se calcula que quedan alrededor de 100 activistas aislados, de 100 a 200. Vinculados concretamente al narcotráfico. Claro, básicamente tiene que ver esto porque el día que se conocieron el asesinato de estas 16 personas, entre ellos 4 niños, aparecieron unos panfletos de Sendero Luminoso que decían que votar contra Keiko, o sea, por Keiko Fujimori era traición. ¿Y por qué esto es utilizado por la campaña de Keiko? Porque básicamente a lo largo de toda la campaña electoral, Keiko Fujimori ha estado asociando, todo lo que serían los sectores alrededor de Keiko Fujimori, han estado asociando la figura de Pedro Castillo con Sendero Luminoso, que es este grupo que cometía delitos, generó más de 70.000 personas fallecidas en la década del 80, y por eso decían que si no se vota por Keiko Fujimori es darle entrada a la violencia ideológica a partir de ahora. Exacto, así que vamos a estar paso a paso siguiéndolo, evaluando cuáles son los resultados que nos deje justamente este proceso electoral y en base a estos resultados vamos a tener el nuevo presidente del Perú, presidente quinquenal por 5 años, con un sistema político que es unicameral, lo cual va a poner al límite justamente la gobernabilidad de la propuesta del nuevo presidente, en el sentido de que han sido muy pocos los votos que han representado a cada candidato en primera vuelta. Sí, hay que ver qué es lo que ocurre y también qué es lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Porque los dos candidatos presentan propuestas completamente distintas en algunos aspectos, muy parecidos en los otros. Por ejemplo, Castillo propone modificar la Constitución Nacional, Keiko Fujimori propone continuar con el modelo de economía neoliberal impuesto por su padre, Alberto Fujimori. Además, querría indultar a su padre. Situación compleja, hay que ver hasta dónde le suma eso. Y por otro lado también entender que en parte de la candidatura de Keiko Fujimori se puede llegar a encontrar una salida a su compleja situación procesal, en el sentido de que ella tiene una causa abierta con un pedido de prisión por 30 años por lavado de activos. Exacto, por 30 años. Así que vamos a estar atentos y por supuesto la semana que viene lo vamos a analizar. Pero tenemos que pasar a otro tema, lo anticipábamos recién, vamos a irnos a Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizar qué es lo que está pasando.
El viernes pasado se cumplió un mes de las protestas del 28 de abril que iniciaron como protestas en contra de una reforma tributaria que, al final esa reforma tributaria terminó levantándose. El gobierno de Iván Duque decidió no llevarla a cabo, pero las protestas han seguido y todavía no terminan, y de hecho todavía no se ve con claridad una solución a este conflicto. Básicamente las protestas son multitudinarias. Hay un comité, que es el Comité Nacional de Paro, que es el que habría canalizado la mayoría de las demandas, o sea, el que estaría tratando de sentarse a negociar con el gobierno de Iván Duque, pero existen otros sectores que no están englobados. Tal cual, este comité no genera una representatividad absoluta de todos los manifestantes, que la realidad es que es muy elevada. A esto hay que sumarle que es bastante complejo poder actualizar información, en el sentido de que no está surgiendo mucho y la información más efectiva surge de autónomos, de algunos periodistas freelance, por redes sociales, por blogs. Entonces eso dificulta bastante los abordajes. Sumarle a esto también que la figura de Iván Duque está quedando en una situación bastante incómoda a nivel global, en el sentido de que se le está planteando que está aplicando métodos muy complejos en materia de seguridad. En materia de seguridad y en materia de, derechos humanos. Exacto, así que hay que ver qué surge de los informes que se están generando desde distintos organismos que están interviniendo, principalmente en la ciudad de Cali, donde la situación ha sido absolutamente compleja, y también en Bogotá, donde las denuncias han sido también muy concretas, como en Medellín. Exacto. Qué bueno que mencionaste Cali, ¿no? El viernes, cuando se produjo este primer mes, hubo una manifestación multitudinaria en donde 13 personas fallecieron a lo largo de ese día en la celebración, del mes, en la conmemoración del mes de protestas. Esto hizo que la misma Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, saliera a repudiar la violencia que se había visto en las calles en Cali, el repudio y cómo la policía estaba atacando a los manifestantes, y pidió que haya una investigación, ¿sí?, en lo que está pasando. La cuestión es que no se avisora una solución del conflicto, y lo que vimos en ese marco del viernes de la celebración del mes, también Duque llamó o exhortó, a través de un decreto, hizo que se militarizaran las calles. Es complejísima la situación de Colombia, donde, como plantea Luz, no se avisora una solución en el corto plazo. Hacemos paralelos con otros procesos de estas características que se han dado en la región, como lo es en Chile, y lo que se ve es que acá no vaya a existir una herramienta como una reforma constitucional para poder achicar justamente reclamos tan transversales y con una capacidad de respuesta muy baja por el gobierno de Iván Duque. Sí, el tema es que hay una pugna básicamente entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno, que no llegan efectivamente a una negociación. El 24 de mayo habían llegado a un preacuerdo, habían firmado un preacuerdo. La cuestión es que ha habido una violación, según lo que denuncian desde el Comité Nacional de Paro, de este preacuerdo, al hecho de que una de las consignas era la desmilitarización de las calles. Ahora, con este decreto se militarizan las calles, lo que hace es triplicar la cantidad, la presencia de militares allí en distintas ciudades, en Cali puntualmente, pero también lo extendió a 8 departamentos de 32, lo que hace es, en cierta forma, también dejar de lado la función de los gobernantes de los gobernadores locales para, quedarlos supeditados a lo que dicen los militares. La cuestión es que lo del Comité Nacional de Paro dicen que se violó ese preacuerdo, y desde lo que sería el gobierno, la mesa negociadora desde el gobierno, la comisión, lo que dicen es que ellos se van a sentar a negociar cuando efectivamente se produzca el desbloqueo de todas las carreteras. Esa es la única forma de poder sentarse a negociar. Como lo ven, la realidad es bastante limitada. Lo que llama la atención también es la poca capacidad política por parte del gobierno, que de hecho han tratado en varias ocasiones de demonizar algunos sectores que se han manifestado en protestas, vinculándolos a lo que es a los ex-FARC, al Ejército de Liberación Nacional. Así que hay que estar muy de cerca en un conflicto que en lo inmediato no se va a resolver y que de hecho promete tener mayor tensión. Probablemente haya más tensión. Esto que decíamos, es muy importante entender lo de los bloqueos y cómo desde el gobierno de Iván Duque empiezan a decir que esto tiene que ver con los exguerrilleros que le pagan a la gente para que vaya a hacer los bloqueos y las barricadas. La cuestión es que no hay efectivamente un camino para encontrar una solución en este momento. Desde el Comité Nacional de Paro, ayer habían, por ejemplo, anunciado que se habían levantado 40 puntos de bloqueo. Esto para el gobierno no es suficiente. Quieren lograr todos los desbloqueos de todas las carreteras. A partir de ahí empezar a sentarse. Lo que hablan algunos analistas es que el Comité Nacional de Paro, y como lo hablábamos nosotros, no engloba a todos los sectores de la sociedad. Entonces, por más que negocien con el Comité Nacional de Paro, quizás hay jóvenes estudiantes que no se van a sentir adheridos con lo que negocie el gobierno con el comité y van a seguir en las calles.
Así que bueno, vamos a estar ahí en lo inmediato siguiéndolo, pero antes de irnos a este primer corte, te queríamos comentar que hay una formación de gobierno en Israel, sí, tema que hemos venido trabajando, que hemos estado hablando, hacerte referencia a que luego de 12 años en el poder con Benjamín Netanyahu, es la primera vez que se formaría un gobierno sin él en la estructura. De hecho, la persona asignada como primer ministro sería Naftali Bennett. Por 2 años. Exacto, por 2 años, los primeros 2 años y los segundos 2 años con Yair Lapid, quien fue el articulador, el mentor de esta formación de gobierno, designada por el presidente Rivlin, que de hecho está llegando también al final de su mandato y de esta forma entregaría su gestión con la formación de gobierno, la cual es bastante delicada por el amplio marco, el arco político que representa con una derecha radical, con los sectores de izquierda, con sectores árabes por primera vez en el gobierno. Eso es lo que te iba a decir, porque encima va a estar allí el sector árabe, es la primera vez, van a tener que tratar de negociar un líder como es Naftali Bennett, de Yamina, que es la derecha, ¿sí? Derecha religiosa, con el sector de, árabes. Entonces, hay que ver cómo efectivamente logran mantener una coalición de gobierno a lo largo de estos años, como decías, 2 años Naftali Bennett, 2 años Yair Lapid, de Yesh Atid, y bueno, en el marco también de un nuevo presidente, que es muy importante esto también, porque bueno, fue designado esta semana Herzog, que viene del Partido Laborista, y podría haber también otro panorama. La semana que viene lo vamos a analizar en profundidad con un especialista justamente para interpretar el detrás de escena de esta formación de gobierno, qué representa y qué va a ser también de un Benjamín Netanyahu que se encuentra en una situación aún ahora más incómoda en materia penal por los procesamientos que también tiene. Exacto, vamos a ver qué pasa, porque él estaba buscando la reelección, o sea, quedarse en el poder, justamente para evitar estos hechos de corrupción de los cuales está siendo juzgado actualmente. Queda mucho para analizar y nos comprometemos a que la semana que viene sí o sí nos vamos a meter en este tema. Nos tenemos que ir al corte, pero no antes anticiparte justamente que te quedes, porque en un ratito volvemos con una entrevista de lujo para entender las elecciones en México. Exacto, vamos a estar con Carlos Lima, politólogo mexicano, para que te cuente él mismo de qué se trata este proceso electoral que viene el domingo en México. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado, vamos a meternos en las elecciones en México. Sí, estas mega elecciones que han sido calificadas como las más importantes en la historia de México. Augusto, tenemos un entrevistado. Exacto, estamos en contacto vía Skype con Carlos Lima, quien es periodista, él es doctor en ciencias sociales, académico, justamente para analizar, para ver de qué se trata justamente este proceso electoral que se está dando en el hermano país de México. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Un saludo hasta la hermosa Argentina. Muchísimas gracias. Carlos, en relación a las elecciones que se dan este domingo, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué representan para México y para la región este proceso electoral que se lleva a cabo? Voy a darte un poquito de números para poder poner en contexto a la audiencia. Son 20.415 cargos de elección popular, 15 gubernaturas, que serían 15 provincias, 1.026 alcaldías, que es casi la mitad de todos los municipios del país. Todos los municipios que tiene México es el 40% promedio más o menos. 1.063 diputados locales, estamos hablando que es la renovación prácticamente de 15 congresos, poco más de 15 congresos, 500 diputados federales, que es la Cámara Baja, lo que conocemos. México tiene formamos un sistema parlamentario, que es Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En senadores son 128, sus periodos son por 6 años, duran lo que dura prácticamente el presidente de la República, y en diputados cada 3 años. Y es la primera vez que en México vivimos la reelección de diputados. Quiere decir que muchos de estos diputados por primera vez van a poder hacer el ejercicio de la reelección.
Entonces, esa es la connotación principal de lo que vive México. El tema interesante de esta elección es saber si el presidente Andrés Manuel López Obrador va a contar con el respaldo de las mayorías para poder continuar su política transformatoria que él ha autodenominado la 4T, y de eso depende que gane el Congreso Federal, que gane los 500 diputados. No puede ganar los 500 diputados, pero que gane la mayoría para que le permita seguir haciendo reformas constitucionales. Pero hay algo que en México me sorprende que no está en la agenda. Probablemente el presidente puede ganar la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, pero los congresos locales, nadie está en la conversación sobre los congresos locales, y necesitamos al menos 18 congresos de 32 para que también se puedan avalar esas reformas constitucionales en los estados. Entonces, ahí hay dos factores, el de la Cámara Federal y los congresos locales, y es por eso que está muy bien la observación. Antes de entrar a este periodo electoral se pronosticaba que iba a ganar 13 de 15 gobernaturas. Hoy, la realidad de la intención del voto, no solo por las encuestas, sino esta percepción que se tiene en el ambiente político, habla de que pueda ganar solo 8 de 15, lo cual en automático estaría perdiendo los congresos locales y estaría perdiendo diputados federales. Entonces, es ahí donde estamos más o menos parados en México, y estamos hablando del proyecto político prácticamente para el presidente, el refrendar su proyecto político a partir del Congreso Federal. Bien. Carlos, te consulto, recién mencionabas el 4T, esta cuarta transformación, que es lo que está tratando de lograr también Manuel López Obrador, y por eso también son tan importantes estas elecciones para él. Pero para ayudarnos a entenderlo nosotros que estamos tan lejos, ¿qué es el 4T? ¿Qué es la cuarta transformación? Bueno, el presidente hace como una evocación histórica a 3 sucesos que antecedieron a la política, a la historia de México, y esta refiere que es la cuarta transformación porque México ha sufrido 3 anteriores, que fue en el periodo de la Revolución, en la Independencia y en una época un poco más moderna, cuando se hizo el tema de la reforma o de que se expropió el petróleo, ¿no? de manos de extranjeros. Esa es la condición en la que el presidente plantea que esta es la verdadera cuarta transformación de México y que se va a lograr a partir de las reformas que él está proponiendo a nivel federal. A eso él le denomina la 4T, que es la cuarta transformación del país. Carlos, en relación a este contexto que se está viviendo a nivel sanitario, ¿cómo llega socialmente México, el mexicano de a pie, cómo llega a estas elecciones? ¿Cuál es la situación político, social, económica de México hoy? Mira, lo que yo hoy veo en México es... yo vivo en una provincia vecina de la Ciudad de México, en Yautepec, Morelos. Justamente por las elecciones decidí trasladarme a la Ciudad de México, a la capital del país, por actividades académicas y económicas que se habían postergado, pero que ahora me hicieron venir a participar en algunas campañas políticas y en algunos eventos de cierres de campaña. Estoy aquí en la Ciudad de México y yo veo una sociedad con mucho miedo todavía por la pandemia. No veo una reactivación económica. Los restaurantes están cerrando a las 9 de la noche, no hay manera de que puedas encontrar un lugar. Ya a las 8:30 ya no te dejan acceder a los restaurantes. Veo una sociedad con mucho miedo, pero sí veo un cierto resentimiento que se va a manifestar más en las grandes ciudades. Las provincias se mueven económicamente más del autoconsumo, viven más de lo que producen internamente y no tienen una dependencia tan grande como las capitales en esta economía globalizada. Si cierra una empresa en Francia, le afecta a cientos de empleos en todo el mundo o a miles de empleos en todo el mundo. Es la parte de la globalización o la independencia económica que vive el modelo del universo, del mundo, pues. Pero veo miedo, por un lado, en cuanto al comportamiento del virus, al menos en las capitales, en las ciudades grandes,
del país y veo un sentimiento de desesperación porque las cosas económicamente no funcionan. Me parece que vamos a vivir, como hemos platicado en otras mesas latinoamericanas donde hemos podido compartir, Augusto, vamos a vivir, no sé si el despertar de Latinoamérica, pero si no vamos a ver el despertar, vamos a saber verdaderamente en dónde estamos parados como sociedad en Latinoamérica. Porque el tema del metro en México, tenemos que ver qué tanto impacta. Antier yo tuve la oportunidad de salir en una zona donde vi la afectación verdadera a la ciudadanía de a pie en cuanto a esta línea del metro que está cerrada. Entonces eran kilómetros de filas para poder acceder al reemplazo del metro, que es una especie de transporte urbano como con autobús, que hace 3 veces el tiempo que hacía el metro, y que dices tú, en plena lluvia, pues yo creo que, y la gente, nadie hablaba entre ellos, son como zombies, y dices tú, claro que por supuesto que va a tener una repercusión política el tema del metro. ¿En qué dimensiones? Todos no sabemos decir en qué dimensiones va a ser, pero claro que sí hay un descontento social. Ahora me dicen, lo del metro sucedió en la Ciudad de México, pero hay que ver la conformación de la Ciudad de México. Es una ciudad de migrantes. Aquí viven de todos los estados de la República que vinieron a cobrar fortuna a la Ciudad de México. Entonces, sí es importante el análisis y sí me gustaría, después de las elecciones, saber cómo es el despertar latinoamericano, si realmente movió conciencias o qué está pasando. Carlos, te consulto porque también a lo largo de esta campaña electoral hemos visto una campaña electoral muy violenta. De hecho, se habla de más de 80 políticos que han sido asesinados en el contexto de las elecciones. ¿Qué nos puedes explicar sobre esta situación? ¿Qué está pasando allí en México y por qué han asesinado tantos candidatos? Luz, fíjate que sí es un tema del crimen organizado y es una lucha de las rutas del narco y también de la venta a menudeo del narco y de la droga a menudeo en sitios principalmente turísticos donde hay mucha presencia de extranjeros o también hay mucho turismo de clase media de México que asiste de fin de semana a estas casas de descanso. Ahí son 3 factores: rutas, venta a detalle y intereses económicos para los mismos grupos de poder político, porque curiosamente a quienes más han asesinado es a la oposición mejor posicionada en contra de los partidos en el poder. Entonces son auténticos crímenes políticos y nos ha tocado ver en la televisión momentos donde asesinan a los candidatos. Llegan y a una señora en Moroleón, Guanajuato, la acribillan en medio de una conversación con 50 personas, ¿no? Es imágenes que no sé si logremos ver un despertar latinoamericano o solo es parte de lo mismo y las sociedades no hemos logrado la madurez político-social y la pandemia no nos dejó nada, ¿no? Creo yo que son cosas que tendremos que revisar en América Latina. Carlos, cuando te referís justamente a un despertar latinoamericano y por momentos entendemos que hay conceptos en algunos sectores de narcoestado, ¿cómo sería, o sea, cómo es ese despertar que se podría llegar a generar cuando existe justamente la financiación de los sectores de producción de drogas para tratar de filtrar o de hacer un Estado permeable a sus intereses? Mira, me parece que sí tiene una correlación, aunque no la viéramos directa, pero tenemos muchas similitudes con Colombia. Vamos desfasados en tiempo y estamos viviendo lo mismo que Colombia vivió hace años. Yo estoy muy cercano a la industria de la música y los artistas me decían, de hecho yo vivo de la producción musical, aunque genero mucha investigación académica y hago análisis político, escribo, he platicado con muchos artistas y México está desfasado en tiempos, pero vive lo que ha vivido Colombia, ¿no? El tema de los desplazados, el tema del crimen organizado, el tema de que el Estado tuvo que recuperar los espacios públicos a través de eventos, pero colapsó la industria del entretenimiento en Colombia. Hoy los artistas colombianos buscaron su difusión
en otros países. Entonces, sí veo una similitud por los casos de países productores o países de tráfico o de ruta del narco. Estamos viviendo el tema de la elección en Perú, vimos lo que pasó en la Conmebol, con la Conmebol y con la Copa América en Brasil, donde hay un gran descontento social porque se cambie el discurso de la conversación, y son estos temas deportivos, culturales, donde los gobiernos tratan de cambiar la conversación digital para que aminore un poco la mala estrategia en el desempeño público y sobre la vacunación, ¿no? Entonces son tantas cosas que van todas en la misma licuadora, Augusto. Carlos, te consulto, volviendo puntualmente al tema de México. Esta semana se conoció una publicación del medio de comunicación Le Monde que calificaba a Manuel López Obrador como la gestión como una hiperpresidencia. Esto, bueno, generó algunas críticas, pero ¿qué lectura haces vos de esta calificación como una hiperpresidencia por parte de Manuel López Obrador? Luz, tienen toda la razón, es cierto. En México hemos alcanzado Ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron al consejero del Instituto Nacional Electoral, que es el órgano autónomo de elaborar las elecciones, y es la campaña electoral en la que más gente se ha capacitado para cumplir las funciones de observancia y cuidado de las casillas. En México las elecciones las hacemos los ciudadanos, y este órgano capacita por sorteo a quienes por la letra de su apellido salgan y les toque cubrir las funciones de desempeño y de operatividad de la campaña electoral, ¿no? Entonces, en Europa todavía está la discusión de justamente las campañas las elecciones las organizan los gobiernos. En México las elecciones las organizamos los ciudadanos. Y esta gran participación y gran intención de estar enterado y de formar parte del proceso electoral solo puede llevar a la ruta de que va a haber una mayor participación electoral. Y el presidente ha atacado al INE, al Instituto Nacional Electoral, lo ha atacado de todas las maneras posibles, todos los días, en todas estas conferencias mañaneras. Entonces sí hay un tema de intereses por deslegitimar al árbitro de la contienda electoral y por hacer ver que ese instituto ya no sirve. Entonces mucho del texto también versa en la intención del presidente por desaparecer este órgano, y tiene toda la razón, porque el presidente ha desaparecido muchos órganos autónomos, ha desaparecido todos los fideicomisos educativos, todo, ha dejado de dar dinero a la sociedad civil organizada y ha cuestionado cuando la sociedad civil organizada recibe dinero de órganos internacionales o de otros países, los ataca brutalmente. Entonces, claro que sí estamos viviendo una alta concentración del poder en México, y eso es lo que se tiene que ver reflejado en las urnas, si la gente sigue aceptando el modelo económico y político del presidente o quieren un cambio de rumbo. Pero también hay otro tema que no debemos de perder de vista. El presidente por primera vez convocó a una consulta sobre la continuación de su periodo de gobierno, o sea, él se está sometiendo a un escrutinio el próximo año. Entonces, en marzo del año que viene, la gente va a poder salir a decir si queremos que te quedes hasta que cumplas tu mandato o ya queremos que te vaya. Este famoso referendo que ha venido promocionando el presidente y que quería empatarlo en estas elecciones para él aparecer en la boleta electoral. Entonces, sí hay una alta concentración de poder. Carlos, en relación a lo que es los vínculos, las relaciones internacionales de México con Estados Unidos y en Latinoamérica con Argentina, particularmente en este contexto de lo que representa el Grupo de Puebla, ¿cuál es tu interpretación en relación a estas vinculaciones y a la proyección de México en el marco internacional? Fíjate que hay una alta concentración de temas locales.
no están hablando sobre la política internacional. El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, es quien construye esta famosa línea dorada que se cae en el metro. Entonces, para muchos sectores económicos, académicos, sociales y políticos, ya no es un actor que pueda estar dentro del gobierno, porque no es bien visto por otros gobiernos, porque al menos tiene una responsabilidad moral. Y lo que hemos visto es que el ministro de Relaciones Exteriores se ha convertido en el gran comprador de vacunas, es el que promociona y que negocia toda la compra de las vacunas que han venido del extranjero, pero también es quien sale a contestar a estos órganos como Le Monde, al Financial Times, a estos medios de comunicación que han generado reportajes sobre México. Entonces, más bien es como una especie de ministro de Interior y ministro de Exterior que no termina de cuajar, pero que se ha deslegitimado y que varias encuestas afirman que por lo menos tiene el 50% de la ciudadanía piensa que él tiene responsabilidad directa en los sucesos de la línea dorada, del metro que colapsó. Entonces, creo que no estamos trabajando como debiéramos de trabajar la política internacional, porque no veo realmente que forme parte de la agenda interior. Sé que si el presidente da una instrucción en este exceso de concentración de poder, tienden a acatar las instrucciones del presidente, pero yo veo que en el hecho no está permeando una política económica. Mes a mes, Augusto, te quiero decir una cosa, mes a mes superamos las cifras de ingresos sobre remesas que vienen de Estados Unidos. Mes a mes, la confianza del migrante sobre el gobierno de López Obrador es elevadísima y la demuestra mandando dinero. Pero esto también habla de un clima en el que el mercado interno no está funcionando. Entonces, si el mercado interno no está funcionando, ¿cómo podríamos tener una economía saludable que pudiera permitir la construcción de enlaces con la comunidad internacional o la comunidad latinoamericana? Veo una alta dependencia sobre las remesas que vienen de los migrantes que viven en Estados Unidos. Carlos, ya tendríamos que despedirnos, pero no quiero dejar de preguntarte brevemente qué se espera de la visita de Kamala Harris ahora el 8 de junio. Te lo voy a resumir rápidamente. Creo que ella va a llegar en medio de un cochinero de elección, porque hay varios estados donde la polarización política es amplia y creo que va a haber conflictos en muchas zonas geográficas del país por la elección. Si ya han matado 80 candidatos, no podemos esperar que sea una elección completamente limpia y transparente cuando además se ha descalificado al árbitro. Pues Kamala va a llegar en medio de un conflicto postelectoral. Va a haber la judicialización de muchas campañas y de muchas zonas electorales. Entonces, no veo una visita que sea tranquila. Va a ser en medio de un conflicto electoral. Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo y seguimos en contacto para actualizar la realidad que se esté dando en México. Luz, Augusto, les agradezco mucho y un saludo a la hermana República Argentina y a la población. Muchísimas gracias. Bueno, en contacto con Carlos Lima, periodista, académico, doctor en Ciencias Sociales, analizando qué viene este domingo en México, cuál es el marco político, social, sanitario, económico y también las realidades complejas en las que se llega a esta elección y el marco externo. Exacto, clarísimo Carlos Lima, cómo nos dio este pantallazo de lo que se vota mañana domingo en México, estas mega elecciones, lo que representan para Andrés Manuel López Obrador, su cuarta transformación, si efectivamente se va a poder llevar adelante o no, y teniendo en cuenta este contexto que nos mencionaba Carlos Lima, de que el año que viene Andrés Manuel López Obrador va a realizar una consulta popular para ver si los ciudadanos mexicanos quieren o no la continuidad de su gobierno. Tal cual, la verdad que interesantísimo tener las palabras, el análisis de Carlos para poder interpretar
la realidad de México en todas sus áreas, tanto en materia política, social, económica, sanitaria. Ahora no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos una propuesta en materia de medio ambiente interesantísima con Belén Falapa, como te habíamos anticipado, de Botellitas de Amor, y por otro lado una propuesta que la verdad no tiene desperdicio en materia cultural. Exactamente, vamos a hablar de una película que está genial porque vamos a vincularlo con este tema de la entrevista. México, una película bastante nueva, pero no te vamos a anticipar nada más. Volvemos después del corte. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, tenemos una propuesta interesantísima en materia de medio ambiente de la mano de Belén Falapa, de la ONG Botellitas de Amor. En este caso nos va a hablar sobre lo que son las islas de plástico en el contexto de lo que es la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Hoy vamos a hablar de la isla de basura, la isla de plástico. Este es un nuevo continente, el 7º continente que tenemos actualmente, que tiene el tamaño de España, Francia y Alemania juntas. Es una isla que se encuentra en el Océano Pacífico y se estima que tiene 1.8 billones de microplásticos. Estos plásticos están flotando en el mar, en el océano, y el principal inconveniente es el daño que genera en el ambiente marino. El cartógrafo Charles Moore advirtió sobre esta isla de plástico en 1997 cuando volvía con su velero. Dice que se cruzó con un mar de plástico y tardó 7 días en cruzarlo. En cuanto a la procedencia de estos residuos, se dice que el 80% vienen de zonas terrestres, de playas o a través de ríos o aguas residuales, y el otro 20% proviene de barcos y otras plataformas marítimas. Las evidencias señalan al continente asiático como el principal proveedor de plástico para esta isla. Es tanta la basura oceánica que el Foro Económico Mundial espera o prevé que para el 2050 existan más plásticos que peces en el océano. La ONU lleva advirtiendo hace mucho tiempo a la comunidad internacional sobre el daño que genera la basura oceánica al medio ambiente. Estos residuos plásticos, al ser fotodegradables, se terminan descomponiendo con el sol en residuos mucho más pequeños que luego se derivan en toxinas. Estos plásticos entonces terminan teniendo un tamaño ínfimo, hasta como el de un plancton, y luego son ingeridos por peces. Entonces mueren millones de peces por año por la ingesta de plástico. Además de que empiezan a entrar en nuestra cadena alimentaria. Nosotros, una vez que consumimos pescado, probablemente estemos consumiendo un montón de residuos plásticos que una vez desechamos. El plástico oceánico entonces termina comprometiendo un montón de vidas, tanto la de los animales y la vida marítima, como así también la nuestra y la subsistencia en sí de toda la biodiversidad. Cosas para hacer. Empecemos como que lo que más está a nuestro alcance es empezar a dejar consumir plásticos innecesarios, como son los de un solo uso, por ejemplo, cañitas, cubiertos descartables, platos descartables. Otra opción también es empezar a colaborar con organizaciones que trabajan para poder limpiar los océanos, como 4Oceans, Sea Bean, Go Litter. Ahora que ya conociste la isla de plástico, o volviste a verla y te acordaste, te trasladamos al desafío para que tomes acción y empieces a tener conciencia día a día de tus consumos. Muy interesante el aporte de Belén Falapa, como siempre, realmente muy interesante el tema de las islas de plástico y ayudarnos a entenderlo. Pero tenemos que pasar rápidamente al otro segmento de este último bloque que tiene que ver con la cuestión cultural. Vinculamos siempre un hecho histórico, algo que está pasando en estos momentos, con una película que nos ayude a entender, básicamente el contexto. En esta ocasión elegimos Las elecciones de México, pero no una película que hable de elecciones de México, sino de algo del contexto. Es una película que ha sido muy premiada, reciente, 2018, es la película Roma del director Alfonso Cuarón. Veamos el tráiler y ya charlamos un poquito más.
Nochecer. Veíamos justamente la perspectiva, el resumen, podríamos decir, de una propuesta que nos da la posibilidad de interpretar cómo se vive el día a día, cuáles son los sufrimientos que representa una sociedad en la cual ha ido evolucionando, y acá nos da una suerte de tesis de lo que representa el sufrimiento y el dolor, de lo que cuesta el día a día, ¿no? Exacto, es una película realmente excelente, porque es una película de Alfonso Cuarón de 2018 que se basa en contar un año de una familia de clase media en esta colonia mexicana que se llama Roma, por eso es el nombre de la película. Pero está ambientada en los años 70, por eso la fotografía y por eso también que es en blanco y negro, y va relatando distintos hechos que se produjeron y que determinaron la historia de México. Por eso es muy importante y realmente muy interesante esta propuesta, que te la recomendamos para el fin de semana. Es larga, sí, dura más de 2 horas la película, pero vale la pena porque se te pasa volando, te entretiene. Además, absolutamente premiada. Exactamente, ha sido premiada, de hecho ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, y bueno, básicamente también fue nominada por Mejor Fotografía, por Mejor Actriz, Mejor Musicalización. La verdad es un película. Totalmente, así que no tiene desperdicio, una propuesta genial para este fin de semana. Pero ahora, Luz, contanos cuál es el outfit que has traído para hoy. Un outfit divino. O sea, así como me pueden ver, así me siento divina, porque es realmente hermoso lo que me ha propuesto el atelier Ellen Hansen para este programa de Enlace Internacional. Si la cámara me acompaña, voy a estar mostrándoles estos zapatos de cuero ecológico. Además están vestidos con un moño de terciopelo. El vestido es, también aquí es ecológico. El vestido es de lana a la rodilla. Tiene un corte divino sentador con los detalles en el escote de piedras y canutillos. Y bueno, lo que son las mangas también, que pueden ver son manguitas anchas con los detalles de botones. Realmente muy bonito, ideal para estos días que están empezando a hacer frío, que querés verte bien, linda. Bueno, tienen que ir al atelier Ellen Hansen a San Lorenzo 576. Recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sostenible. Vayan, se lo recomiendo, después me van a agradecer porque tienen cosas divinas. Los accesorios también, por ejemplo, este anillo que tiene piedra engarzada, ¿sí? Muy lindo, de obsidiana, muy hermoso el anillo y todos los detalles que tienen allí en el atelier. Les recuerdo, San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza. Nosotros les agradecemos muchísimo habernos acompañado en este programa con las propuestas en materia de política internacional, cultura y medio ambiente que hemos generado. Desde Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina, con salida y convenio con Canal Sama de San Juan y Canal 13 de San Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos reencontramos el sábado que viene para analizar todo lo que nos deja el mundo en noticias y poder charlarlo con vos. Chau, chau.